¿Qué pasa, entrenadoras Pokémon? Bienvenido a mi canal, soy Piroxeno Reviews y en este vídeo te voy a enseñar cómo vencer a Giovanni con su Latios, ojo, Latios Oscuro, con Pokémon de menos de 1500 para toda aquella gente que pone de excusa. No, es que yo no tengo Pokémon del 50, es que yo no tengo Pokémon de subidos al 40. Con Pokémon de menos de 1500 he vencido a Latios Oscuro, he vencido a este Giovanni sin problema alguno. En este vídeo te voy a decir algunos tips. ¿Cuáles son los Pokémon que te puede... Bueno, los Pokémon que puede sacar Giovanni, joderte la vida perfectamente. Y sobre todo, qué Pokémon podéis meter para poder vencerlo. Así que quedaros en este vídeo y disfrutarlo porque os lo he hecho con muchísimo cariño. Bueno, antes de deciros exactamente cómo yo he vencido a Giovanni con Pokémon de menos de 1500, aquí estáis viendo exactamente justo aquí debajo, estáis viendo cuáles son los Pokémon que Giovanni te puede meter. Está claro que el primero y el último es seguro y siempre lo van a meter, que sería Persian en primer lugar, y por último sería Latios Oscuro en último lugar. Pero entre medias, en el segundo Pokémon os puede meter tanto a Machamp como a Nidoqueen o como a Rhyperior. Bueno, vamos a empezar con Persian. Para Persian, bueno, la verdad que le pueden meter cualquier tipo de lucha, viene súper bien. En plan, bueno, Machamp, le pueden meter Lucario, le pueden meter hasta Hariyama, hasta Hitmonchan. De hecho, yo lo he tirado con Hitmonchan, ojo, lo he tirado con Hitmonchan. De hecho, ahora os pondré cómo he vencido a Latios Oscuro, cómo he vencido a Giovanni con este equipo. Y la verdad que ha ido bastante bien, ojo. Cualquier tipo de lucha, este Persian lo puede fundir. Y bueno, también hay que es súper importante quitarle los escudillos a este Persian para poder tener mayor libertad luego a la hora de enfrentarte tanto a Machamp o a Nidoqueen o a Rhyperior. Luego, bueno, tanto Machamp como Nidoqueen, la verdad que cualquiera de tipo psíquico, un Mewtwo viene súper bien. Si tenéis el típico Mewtwo, que lo tenemos todo, el típico Mewtwo oscuro, de menos de 1500, en el que, bueno, lo podéis subir a 1500 y tirarle onda mental, que eso va súper bien. Bueno, incluso un bola sombra también se lo comen y va muy bien, ¿no? Pero con onda mental, tanto Machamp como Nidoqueen va muy, pero que muy bien. Y luego, bueno, yo la verdad que sí, yo le metería un psíquico sobre todo a estos dos. Y luego a Rhyperior, bueno, seguir la misma estela que con Persian, tipo lucha, un Lucario, un Hitmonchan, un Machamp, hasta un Conkeldurr incluso. Vienen bastante bien, ojo, podéis formar equipos bastante simples y que tengan un gran rendimiento, como voy a enseñar yo en la forma en que he tirado a este Giovanni. Y bueno, por último tenemos a Latios, que la verdad que al ser dragón, pues bueno, cualquier de tipo hielo, el que sea de tipo hielo le hace bastante daño. Yo, por ejemplo, he usado en mi equipo a un Ninetales de Alola. Bueno, a mí me ha venido bien, a mí me ha venido bastante bien. Con nieve, polvo y ¿cuál era el otro? Y Meteorobola, a mí me ha venido muy bien. Pero es lo que os comento, tenéis una diversidad tremendísima para poder elegir un montón de Pokémon. Yo he cogido estos, en mi equipo estaban Hitmonchan, estaba Lucario y estaba Ninetales de Alola. Pero ojo, en mi caso ha sido porque lo he querido tirar con Pokémon de 1500, con menos de 1500, con Pokémon de menos de 1500 y me ha rendido bastante bien. A vosotros, bueno, si tenéis Pokémon de mucho más PC, bueno, vienen mucho mejor, ¿no? Ahí ya le podéis meter lo que sea. Aunque también os voy a decir que para Latios, ojo, yo he metido uno de hielo porque me rentaba. Pero para Latios, un Scyther con corte furia. Ojo, con corte furia. Y con tijera X, buenísimo. Buenísimo contra Latios. Latios no le va a hacer casi nada de daño. Y luego tú le vas a hacer poquito daño, pero mucho tiempo. Pam. Y al final terminas venciéndolo con mucha facilidad. Un Scyther, ojo, Scyther. Súper buenísimo contra este Latios. Pero ahora os voy a poner yo como yo lo he hecho con Pokémon de 1500, que es ya más fácil imposible. Y ojo, le he metido, como os comento, Lucario, le he metido Hitmonchan y le he metido, bueno, Hitmonchan con puño incremento, con contraataque y puño incremento, Lucario igual con contraataque y puño incremento. Y por último he metido a Ninetales de Alola con nieve, polvo y Meteorobola. Aquí os voy a poner cómo ha sido. Aquí tenéis al equipo, aquí lo estáis viendo. Y entramos con el combate de Giovanni. Empezamos con Persian. Y yo voy a empezar con Hitmonchan. Y empezamos pam a darle. Empezamos a darle. Pum. Nos cambiamos. ¿Por qué? Para aprovechar ese tiempo de impasse.
con Lucario. Pam, 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 pam. Le metemos puño incremento con Lucario. Puño incremento. Pum. No hace falta ni que le demos a los estos porque se los va a escudar, ¿no? Los dos primeros ataques cargados que le tiremos se los va a escudar, así que no hace falta que estemos ahí tonteando. Seguimos, pum, otro puño incremento. Recordad que tanto Lucario como Hitmonchan, cuando tú le tiras el ataque cargado, va a ir sumando un bonus de daño, cosa que viene muy bien. Pam, 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 seguimos, pam, 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 pam. No vamos a tirarle ningún cargado, lo reservamos para el siguiente, que en este caso, el siguiente que me ha tocado ha sido Riperior. Entonces le damos un poquito más y pum, le metemos puño incremento. Le damos run. Y ahora vamos a intentar tirarle otro puño incremento para poder aprovechar todo lo que podamos del daño que le podamos hacer a este Riperior. Pum, le metemos otro puño incremento. Y ahora, antes que nos lo mate, ojo, antes que nos lo mate, nos lo cambiamos corriendo a Hitmonchan. Y con Hitmonchan ya empezamos ahí la traca. Pam, 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 a saco. Ahora nos lo cambiamos. Le da un poquito de toque, pum, no lo cambiamos y ahora con Hitmonchan a saco, pam, 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 sin parar, puño incremento, pam, pam. Y recordar que mi Hitmonchan tiene puño hielo también, ojo, mi Hitmonchan tiene puño hielo. ¿Por qué? Pues por la simple razón de que luego si sobrevive a este Riperior, poder tirarle algún puño hielo a Latios y así quitarle clean un poquito más de vida. Seguimos con este Riperior, con puño incremento, pam, pam, pam. Recordar que a este Hitmonchan se le está aumentando el ataque. Pum, 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 se le está aumentando este Hitmonchan el ataque. Pum, pum, pum. Farmeamos un poquito de energía para tirarle ahora el puño hielo a este Latios. Farmeamos un poquito más. Pim, 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 pim. Pum. Le tiramos el puño hielo. Pum, pum, pum. Le hará poco, pero bueno, al ser hielo algo le tiene que hacer por huevísimos. Le tiramos el puño hielo, ¡pum! Coño, le ha quitado bastante, en verdad le ha quitado bastante. Farmeamos un poquito y no nos ha podido cargar un segundo puño hielo y ya le tiramos a Ninetal de Alola. Ahí, pum, pum, ya con Ninetal no vamos a tener ningún tipo de problema, eso vais solo. Con Meteorobola, ¡pam! Le tiramos, pum, pum, pum. Aquí estaba cargando bastante para ahora tener ese impasse y poder cargar un tercero incluso por si hubiese algún tipo de problemas, ¿no? Y como además tenía los dos escudos, que todavía no he gastado ninguno de los escudos, pues seguía. Ahora tengo otro. Incluso ahora, para asegurar, cuando le tiro este segunda Meteorobola, para asegurarme cambio a Lucario, que lo tenía ahí con un poquito de vida y así ganar de nuevo ese impasse que os comentaba, ¿no? Entonces le tiro este puñito de incremento, ya por tontear en verdad, por gastar un poquillo así de tiempo, pum, 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 el poquito de daño que le podamos hacer, bueno va a ser, pam, 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 intentamos ahí darle otro poquito, si no se puede, pues no pasa nada, no se puede, no pasa nada, y ahora ya, bueno, rematamos con Ninetales de Alola. ¿Ya habéis visto lo fácil que ha sido? Ha sido súper fácil, súper sencillito, con Pokémon de menos de 1500, ojo, que estamos hablando de Pokémon de menos de 1500. Esto es algo que está súper tirado porque obviamente vosotros los vais a tener de muchísimo PC. No hace falta que os restringáis solo a Pokémon de 1500. Yo os lo estoy haciendo para que veáis que se puede vencer con Pokémon de 1500, pero que vosotros podéis utilizar Pokémon de incluso una mega. Si queréis podéis utilizar hasta una mega. O sea que lo podéis tirar realmente fácil, sencillito, sin problemas. Y bueno, aquí ya termino yo de capturarlo. Que la verdad que me ha salido realmente malo. La verdad me ha salido muy malo. Pero bueno, esto ha sido todo. Y esto ha sido todo. Espero que os suscribáis al canal, que bueno, compartáis el vídeo si os ha gustado con vuestros amiguitos, para que todos podáis vencer a este Latios Oscuro. Y nada, espero que os salgan Latios 100 a todos. Nos vemos.